Un amigo me prestó, se compró el nuevo Apex de Garrett y lo vamos a probar hoy. Vamos a probarlo acá en el parque. Es uno de los lugares más difíciles por la gran cantidad de contaminación que hay. Creo que es uno de los mejores lugares para empezar a probarlo, para hacer una de las pruebas. Por supuesto, no leí el manual, como siempre, no leí nada. Lo que pasa es que yo ya usé un detector, varios detectores Garrett. Me gusta la marca y sé que tiene mucha potencia. Y por lo que veo es básicamente igual, todos los temas de los controles. Bueno, después lo vamos a ir explicando. Ahora lo vamos a abrir y vamos a ver qué tal está. Ah, mira, tiene auriculares inalámbricos. Parece que son los que vienen en AT-Max. Sí, parece lo que tienen los de AT-Max, ¿no? Sí. Me lo acaban de dar, así que es la primera vez que lo veo, nunca lo había visto. Sí lo había visto en foto, nada más. A ver, mira. Mira cómo está, cómo lo ves. Está nuevito, casi sin uso, mira. Ace Apex. Está nuevo, o sea, está sin uso. Sí, bueno, algo lo debe haber usado. A ver acá. Tiene para poner auriculares. Y de acá para cargar. Mirá, es lindo, es bonito, ¿no? Vamos a armarlo. Espera. Miren, acá está el bastón. Y acá abajo está la bobina. Bobina Garrett Viper, mira. Epa, especial para acá, ¿o no? Esto es lo que me gusta del Garrett, es súper robusto. Sí. No hay nada que ver con los otros detectores. Siempre lo hicieron bastante Siempre aguantador. Sí, bastante robusto lo hicieron, sí. Es que están usando las cosas buenas del equipo y las implementaron en uno nuevo. O sea, las cosas buenas no las dejaron de poner. Muy fácil de armar, ¿Qué te parece, Muy bueno, muy fácil de armar. Vamos a subirlo un poco porque yo no soy tan alto. En realidad soy cero alto. Ahí está, vamos a apretar de acá. ¿Cómo lo ves, No, se ve muy Muy bonito, muy lindo. Bien, vamos a prender. Mira la pantalla. Está en modo custom. Bueno, ahí lo vamos moviendo entre los distintos modos Ya de tiene búsqueda. pregrabado un montón de funciones para usar sin tocarlo. Coins, mira, salta directamente al 40 y pico por ahí. Y esta es para Estados Unidos, mira, tiene separados la de 5. Pero esas cosas, viste, Y acá no sirve, acá hay que sacar todo. Joyería, reliquias para customizar y 0, que es la forma que yo sé usar. Sensibilidad, ahí lo vamos a subir al mango. Volumen, al mango. Volumen de hierro, frecuencia 15, a ver, 20 y multifrecuencia. Vamos a dejarlo ahí multifrecuencia. Canal 5, bueno, eso es lo de menos. Pero qué bueno que lo miré a esto porque estaba puesto en 15 solamente y quiero usar multifrecuencia, quiero probar la multifrecuencia. Así que bueno, lo vamos a usar ahí. Lo que voy a hacer es grabar todo en directo con la GoPro. Allá está Barto y allá está Jorge. Esta zona está llena de objetivos, así que va a ser bueno eso. Te lo voy a poner en cámara rápida en los momentos que no pasa nada. Bien, la primera señal. Como te mostraba al principio del video, este detector tiene distintos modos de búsqueda. Modo monedas, joyería, reliquias, incluso podés customizar tu propio modo. Pero a mí me gusta usarlo en modo 0. Es que los distintos modos van quitando sonidos dependiendo de los segmentos de valores. El modo 0 no quita ningún valor y te da una lectura total del terreno. Solo tenés que entrenar bien el oído y aprenderte todos los sonidos, la intensidad y el valor que arrojan. Así que lo prefiero usar así, sin filtros.
Acá está, mira. Mira, primera señal, una moneda. ¿Qué tal, eh? $42. Creo que puede ser papel aluminio, lo más seguro que sea esto, pero bueno, hay que empezar a cavar y ver qué tal suena. Es muy parecido, igual la numeración a la del Garrett AT, de los Garrett AT, así que no es nada nuevo para mí. Bien, no tengo problema con la identificación de los objetos porque ya lo conozco, este detector. Al conocer Garrett, conoces este detector. Es lo mismo para todos. Mira. Monedita. Me costó centrarla, ¿eh? De hecho, fue un horror. Lo centré completamente mal. Volvamos. Ahí está. La moneda estaba muy arriba y yo hice el pozo bastante más alejado del centro. El borde del pozo estaba la moneda. Pero no es culpa del detector, es culpa del detectorista. Hace tiempo que estoy usando bobinas como estas, que son redondas, y me cuesta acostumbrarme al centro de esta que es alargada. Estas son las pequeñas desventajas que hacen la diferencia en el día de detección. Perder el tiempo, gastar energías, y por eso muchos compañeros detectoristas les cuesta cambiar los equipos. Pero para convertirte en experto hay que saber utilizar todas las marcas y modelos. Y es por eso que voy cambiando y utilizando nuevos detectores todo el tiempo para ganar experiencia y convertirme algún día en un experto detectorista. Primer tesoro del día. Increíblemente este pull-tab tiene el mismo valor que algunas alianzas de oro. En todos los detectores pasa, y es por eso que es la plaga para todos los detectoristas. Este es uno de los terrenos más difíciles para los detectores. Hay muchos objetivos y es de lo más complicado encontrar objetos valiosos. Y es por eso que es un buen ejercicio para todos los que practicamos el hobby. Tratar de diferenciar objetivos buenos de la basura. El reto es identificar qué objeto va a salir antes de hacer el pozo. Y luego está la estadística, o sea, cuantos más objetivos buenos cavaste, más posibilidades de llamar a la fortuna. Ya encontré bastantes objetos. Después de usarlo un tiempo se siente que este equipo incorpora mucha tecnología nueva con respecto a las versiones anteriores, y eso se logra respetando la ideología de marca. Para mí lo mejor que incorporó es la multifrecuencia. Las altas, a partir de 20 kHz, son buenas para encontrar objetos pequeños como pepita de oro, pero a poca profundidad. Las frecuencias intermedias, de 15 a 10 kHz, por ejemplo, traen la mayoría de los detectores, sirven para encontrar objetos de tamaño de monedas o anillos a distancias intermedias, de 20 a 30 centímetros, dependiendo de cada detector. Y por último, las frecuencias más bajas,
de 4 o 5 kHz, por ejemplo, detectan objetos grandes a más profundidad. Este detector tiene 4 frecuencias, incluso tiene la frecuencia 20 kHz, lo que te permitiría la búsqueda de pepitas de oro. Pero además de la multifrecuencia, puedes elegir la búsqueda a una sola frecuencia, lo que te daría más opciones de búsqueda en distintos tipos de suelo. Ya tengo muchas ganas de ir a probarlo al río. Centavos. Sí podés detectar dentro del agua, pero siempre cuidando de no mojar la caja. A todos los amantes de la marca Garrett les va a encantar si llegan a probarlo. Ya sé que hay muchos, incluyéndome, que estamos esperando el Apex Pro, la versión sumergible, que se adapta más al tipo de búsqueda que hacemos nosotros. A los que no conocen de detectores y quieren comenzar con el hobby, este detector tiene mucho que ofrecer. Pronto lo voy a estar probando en el río y en el mar. Mira todas las monedas que encontré en poco más de 1 hora y media. Es mucho más estable y fácil de usar que todas las versiones anteriores. 0, hay que ponerlo como el otro. Modo 0, modo coins de Estados Unidos, joyería, reliquias, y acá lo puedes customizar. Vamos a usarlo en modo 0. Esto no, mira, todo seteado y te dice el 5, 10. Boludo, estamos filmando y está comiendo coso como si fuera un mono. Pero después no va a comer papa en todo el día, eso lo digo. Ahora que estás filmando, el tipo te come la papa acá. Como si fuera un Pac-Man. Vamos a filmarlo de nuevo.